de nefro, pero vamos a hacer más hincapié en lo que es la infección urinaria, ¿saben? Este taller es un poco de los que menos me gusta porque en realidad es muy teórico, ¿sí? Hemos tenido varios, siguen entrando, 2 minutos más, empiezo la clase y no voy a poder admitir a más. Durante el examen de pediatría, el examen final, han fallado muchos en lo que es infección urinaria, básicamente, ¿sí? En lo que es ese tema dentro de lo que es nefro. Entonces, bueno, me pareció que tal vez faltaban más puntos teóricos, lo modifiqué, así que bueno, es como que está un poco más teórico ahora. La idea es que con sus docentes vayan ustedes relacionándolo con la práctica, ¿sí? Probablemente les toque algún paciente con infección urinaria, y si no les toca algún paciente con infección urinaria, seguramente les irá a tocar algún paciente con síntomas compatibles o con síntomas a los cuales yo pueda pensar que a lo mejor tenga una infección urinaria, ¿estamos? Ustedes ya están, y siempre me canso de decirles, en una instancia en la cual ya tienen que empezar a relacionar síndromes, ¿estamos? ¿Sí? Entonces yo siempre les, no me gusta el consejo, pero tal vez como una recomendación, y yo se los digo siempre a los chicos que pasan por mi centro primario, es que comiencen a estudiar de otra forma, ¿sí? Ustedes ya no son estudiantes de tercer año, cuarto, quinto, que me estudian el versito de pe a pa y que me saben todo el versito completo. El versito, yo ya lo sé que lo saben, todos los docentes de la cátedra saben que tal vez saben el versito mucho mejor que nosotros, porque nosotros tal vez hay cosas muy teóricas o muy puntuales que tal vez con la práctica se nos va, pero la idea es que a partir de este año comiencen a ver el paciente como un todo, ¿estamos? Y por ello les recomiendo que comiencen a estudiar no con patologías puntuales, por ejemplo, no diciendo, por ejemplo, qué es la enfermedad celíaca, siguen entrando, ya no van a entrar, qué es la enfermedad celíaca, por ejemplo, porque si yo les pregunto esto, probablemente ustedes lo sepan mejor que yo, como definición, como teoría. En lugar de empezar a estudiar la patología en sí, yo les recomendaría que comiencen a estudiar por síntomas, ¿sí? No es lo mismo estudiar enfermedad celíaca, que por supuesto la tienen que saber y en teoría ya la saben, que estudiar, por ejemplo, diarrea crónica, ¿sí? Porque en diarrea crónica yo tengo un montón de diagnósticos diferenciales para hacer y la idea es que con cada uno de los pacientes ustedes aprendan a hacer diagnósticos diferenciales, ¿sí? Entonces viene el paciente con algún síntoma, con algún signo, y ya ustedes con la anamnesis ya en la cabeza tienen que tener 4 o 5 diagnósticos diferenciales. Entonces yo cuando voy a hacer el examen físico, cuando voy a revisar al paciente, yo ya tengo que comenzar a confirmar o a descartar todos esos diagnósticos diferenciales que yo me hice en mi cabeza, y tal vez ya tenga un diagnóstico o necesite por ahí uno que otro método complementario, que van a ver que en las consultas son los menos. Los métodos complementarios son los que menos usamos, al menos cuando está conmigo, tal vez muy pocas veces hemos tenido que pedir una radiografía, o muy pocas veces hemos tenido que pedir algún laboratorio, ¿sí? No lo hacemos con todos los pacientes porque hacemos todo este criterio médico antes de pedir todo lo que tenemos que pedir, ¿sí? Entonces, no va a entrar más gente ya, comienzo a compartir pantalla. Acuérdense que yo no los veo a ustedes, pero ustedes sí me ven a mí, así que cualquier cosita me paran, me preguntan, no hay ningún problema. Espero que ahí estén viendo la pantalla, las diapos. No creo que las vean como pantalla completa, porque no sé por qué no sale como pantalla completa. Pero bueno, no sé. Vamos a empezar. Bueno, vamos a empezar por más o menos con los que yo les venía diciendo, ¿sí? No vamos a analizar un caso clínico porque si no vamos a terminar el taller a las 10 de la noche, pero sí más o menos como para que vayamos entrando en tema. Les voy a contar de un paciente de 4 meses, de sexo masculino, cuyos padres consultan porque había comenzado con fiebre, lean bien, fiebre, vómito y diarrea de 4 días de evolución, ¿sí? Si yo les digo un paciente de 4 meses con fiebre, vómitos y diarrea, díganme ya
4 diagnósticos que se le vienen a la cabeza. Gastroenteritis. Una, gastroenteritis. Ahora, sí, ¿quién me dijo Una gastroenteritis? rinitis, profe, también. Bueno, espera. Gastroenteritis. ¿Quién me dijo gastroenteritis que no los vea? ¿Quién fue? ¿Augusto, fuiste vos? ¿Quién me dijo gastroenteritis? Vamos, ¿me escuchan o no? Yo, Doc. ¿Quién es Augusto. yo? Augusto, viste que ya te conozco. Bueno, Augusto, bien, gastroenteritis. Yo digo Augusto, pero a cualquiera de otro compañero o compañera puede ayudarlo. Bien, vos me decís gastroenteritis aguda. Ok, gastroenteritis aguda en un paciente de 4 meses. ¿Cuál sería la causa? Sería viral, pero Sería viral para ustedes. Bueno, puede ser, sí, puede ser viral. Lo primero que vamos a pensar supuestamente es que un paciente tiene viral, ¿no? O sea, una Sí. gastroenteritis que sea viral. Ahora, Sería si yo te rotavirus. digo rotavirus, en teoría tendría las vacunas, ¿no? La primera Bueno, dosis sí, la segunda tal vez. exactamente, 2 dosis por lo menos tiene que tener a los 4 meses de vida. Y si yo te digo que toma teta sola, puede tener gastroenteritis igual por virus. es un factor protector, pero podría tenerle igual. ¿Por qué? No sé, pero o sea, no sé por qué bien, pero Bien, bueno, está bien, no sabemos. Bien, me gustó esa. Bueno, no sabemos. Puede tener, sí, puede tener. La verdad que son las de las menos, porque si toma teta, yo puedo pensar de que se contagió un virus porque toma mamadera, porque tal vez ese haya sido el método por el cual se ha contagiado, la tetina, mala higiene, o usa chupete, ¿estamos? Entonces, tal vez un paciente que consume leche artificial tiene más chances de enfermarse con una diarrea, con una gastroenteritis aguda, a los 4 meses de vida. Acuérdense en que las gastroenteritis, cuál es la vía de contagio de las gastroenteritis? Fecal oral. Fecal oral, muy bien, Jimé. Fecal oral, bien. ¿Este paciente come? Todavía no, tiene 4 meses. Solo En está teoría tomando. todavía no, ¿no es cierto? Salvo que coma y no nos ha dicho nada. ¿Sí? Entonces, ¿puede tener una gastroenteritis aguda por virus? Puede, pero la verdad que tiene menos chances que un paciente que coma, tal vez. Si yo lo comparo en un paciente a partir de los 6 meses que ya consume, no es que este no coma, sino que tiene alimentación complementaria, o un paciente que usa mamadera, o un paciente que usa chupete, que tengo más chances de que se contagie, ¿no? Pero puede ser uno de los diagnósticos diferenciales. Otro, Una meningitis también. una meningitis, perfecto. Si seguimos leyendo, dice que tiene rechazo al alimento, ¿sí? Y sí, por supuesto, una meningitis sería otro diagnóstico diferencial. ¿Cuál otro más? Una infección urinaria, profe. Una infección urinaria, pero justamente estamos en tema, entonces una infección urinaria y tal vez con uno más ya dejo de joder. Y una compañera nombró una infección respiratoria. Ah, ¿quién dijo? ¿Qué dijeron? ay, yo, profe, yo no, quiero, ¿Quién yo es no voy yo? a hablar. No, sí, tenés que Ángel, hablar, tenés que hablar. Romero Ángeles, ¿cómo está? Ah, ¿cómo está, Ángeles? Bien. Bien. La voz era conocida. Una rinitis, decís. Sí. Puede ser una rinitis. El tema es que el vómito y la diarrea. Bueno, pero claro, es que en teoría por ahí se relacionan los que como son tan chiquitos los procesos virales. En teoría eso nos explicó el doctor Escrivá, que puede que se relacione una diarrea con el proceso respiratorio. Sí, sí, es verdad, puede ser, pero en primera instancia, como primer diagnóstico, tal vez no pensaría como primero una rinitis, ¿sí? Bien. Por la Sí. fiebre, por el vómito, por la diarrea, por el rechazo al alimento, ¿sí? No Claro. pensaría como primera instancia que tal vez este proceso pudo haber empezado con una rinitis hace 7 días atrás. Eso es otra cosa,
¿sí? Pero hoy, con un paciente con 4 meses, con 39 grados, con vómito, con diarrea, con fiebre, no me voy a quedar con que es una rinitis. ¿Me siguen? Tal vez el cuadro empezó así, Un pero resfriado hoy ya no común, es ¿no? así. Menos todavía. Hoy ya no es así. Tal vez comenzó, ¿me siguen la idea? Tal vez comenzó este cuadro que yo estoy viendo ahora con un bebé con estas características, tal vez hace 5 días atrás o 6 días atrás comenzó con este cuadro, con una rinitis tal vez, o con Una moco. neumonía sería. ¿Mm? Una neumonía. Y yo, sí, puede ser una neumonía, el tema que la diarrea, ¿dónde la ponemos? Puede ser una diarrea acuosa, de acuerdo al mecanismo osmótico que sería, digamos, una intoxicación alimentaria a esa edad, digamos, Alimentaria si a los la 4 madre... meses, no me cierro. ¿Sí? Pero bueno, la idea es que lo vayamos pensando. Entonces, la idea es que con cada paciente que ustedes se les presente con estos 4 síntomas, que probablemente lo ven todos los días en los centros primarios, ¿sí? Por lo menos se tienen que hacer en la cabeza 3 a 4 diagnósticos diferenciales, ¿sí? Gastroenteritis no está mal, pero no sería lo primero que yo pienso en un paciente de 4 meses que se alimente de teta, ¿sí? Pero no estaría, no lo descartaría de plano, digamos. Sí, lo evaluaría y lo vería, pero tal vez pensaría en otra cosa, tal vez pensaría más en una infección urinaria o en una meningitis, ¿sí? Tiene rechazo al alimento, tiene fiebre de 39 grados, tiene vómito, ¿sí? Pero bueno, la idea de presentarles este cuadro clínico es que comiencen a pensar los pacientes de esta forma, ¿sí? Yo necesito que cada paciente que se presenta al centro primario, si no es por un control del niño sano, por supuesto, sino que va por una patología, necesito que me hagan 3 a 4 diagnósticos diferenciales. Entonces, yo con estos 3 o 4 diagnósticos diferenciales en la cabeza, voy a hacer el examen físico del paciente. Yo me acerco y ahí comienzo a hacer el examen físico. Entonces, ¿qué voy a buscar? Si yo pienso que es una gastroenteritis, ¿qué voy a buscar? Rápido. Los signos de deshidratación. Los signos de deshidratación, perfecto. Si pienso que es una meningitis, ¿qué voy a buscar? Signos de agitación meningia. Perfecto. Si pienso que es una infección urinaria, ¿qué voy a buscar? Irritación, meningitis, Bien. vómito a chorro, Sí, fiebre acuérdense que un bebé elevada, tan chiquitito, vómito de chorro capaz que no tenga, pero sí vómitos, que los tiene, está muy bien. Irritabilidad, ¿sí? Llanto, ¿estamos? Alteración de la conciencia. Alteración con la conciencia, el sensorio, bien. Y si pienso que es una, ¿qué otra cosa más me dijeron? Ah, una infección urinaria. Pérdida de peso. Probablemente perder peso, sí, porque no come. ¿Qué más? Fiebre, vómitos. Ya lo tiene. Al examen físico. Y evaluamos los puntos en ureterales y percusión. Puede ser, sí, perfecto. O dolor abdominal, probablemente tenga. ¿Sí? ¿Estamos? Así que bueno, entonces ustedes ya, yendo a evaluar el paciente, a hacerle todo el examen físico, ya de ahí o confirmamos o descartamos la gran mayoría de los diagnósticos diferenciales, ¿sí? No tiene signos meningios, no está deshidratado, si le duele la panza, si está con fiebre, si está con vómito, le veo la garganta, no la tiene colorada, lo ausculto, no tiene nada, ¿con qué me quedo? ¿Con qué me quedo? De todos los diagnósticos diferenciales que hicimos. ¿Con qué me quedo? ¿Puede repetir, profe, que era que le vio la garganta y no tenía ningún proceso? Porque no escuché bien. Claro, con todo lo que ustedes me dijeron. Sí. Me acerqué al paciente, le hice el examen físico, no está deshidratado. No Bien. tiene signos meningios, no tiene colorada la garganta, no se le oculta nada patológico. ¿Con qué diagnósticos diferenciales que ustedes me dieron me quedo? Con la infección urinaria. Probablemente. Sí. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, a partir de ahí voy a comenzar a hacer todo el proceso para ver si realmente tiene o no tiene infección urinaria. ¿Sí? ¿Me siguen? Sí, profe. Bueno, esa es la idea y ese es el proceso, el procedimiento que tiene que tener
con cada uno de los pacientes, ¿estamos? A mí el examen físico no me tiene que sorprender. Yo tengo que ir a buscar lo que estoy pensando en el examen físico, ¿estamos? Y esto se lo repito permanentemente y pobre mis alumnos se van con la cabeza en la mano porque se los repito permanentemente, ¿estamos? A mí el examen físico no me tiene que sorprender. Yo tengo que ir a buscar lo que estoy pensando, ¿sí? A mí no me tiene que sorprender en este paciente, a mí no me tiene que sorprender, no sé, una mucosa pálida o una mucosa seca, si estoy pensando que es una gastroenteritis, ¿estamos? No, porque yo ya estoy pensando que es a lo mejor y se le encuentro, bueno, confirmo lo que estoy pensando, pero nada del examen físico nos tiene que sorprender. Nosotros ya nos tenemos que anticipar, ya tenemos que saber lo que ese paciente tiene. Bueno. Vamos a lo que nos compete particularmente, que es la infección urinaria. Vamos a hablar un poco de la teoría, ¿sí? Que bastante se pregunta en los exámenes. Y más allá de que se pregunten en los exámenes, yo no les quiero correr con esto porque somos grandes, ¿sí? No estamos en el primario. Esto les voy a preguntar en el examen, estamos en la universidad, así que más allá de que se los pregunten o no, tienen que saberlo. Ustedes saben que es más frecuente en los varones hasta los 3 meses, y a partir de los 3 meses es mucho más frecuente en las mujeres. El 90% de la infección urinaria es causada por E. coli, ¿sí? Que es la bacteria que más frecuentemente encontramos, pero eso no quiere decir que podamos encontrar otro tipo de bacterias, como es la Klebsiella, Proteus o hasta a veces Pseudomonas. Yo he tenido pacientes que he encontrado Pseudomonas, ¿sí? Y las víricas también están descritas, son las menos frecuentes, pero tal vez se puede ver más en pacientes inmunocomprometidos. Este es muy chiquito. Bueno, ¿cómo más o menos lo vamos a clasificar a las infecciones urinarias? ¿Sí? Las infecciones urinarias básicamente se van a clasificar en altas o bajas, ¿sí? Ya vamos a ver otro tipo de clasificación, o en recurrentes, en atípicas, ¿sí? Tiene varias clasificaciones en infección urinaria, pero no se va a clasificar en aguda y crónica, ¿sí? Esto fue una pregunta de unos chicos esta mañana, que cómo se clasificaría una infección urinaria, o cómo yo la denomino si es aguda y crónica. Infección urinaria no existe aguda y crónica. Esa clasificación, como por ejemplo, sí la van a encontrar en las diarreas, que en las diarreas sí tenemos diarreas agudas, diarreas crónicas. En el caso de la infección urinaria, no hay aguda y crónica, hay recurrentes tal vez para decir que un paciente tiene varias infecciones urinarias, ¿sí? Bueno, infección del tracto urinario, ya saben lo que es, ¿sí? Es el compromiso de la vía urinaria a causa de bacterias, básicamente, y lo principal. Existen altas y bajas, ¿sí? Las altas son las más llamadas pielonefritis, que van a comprometer todo lo que es el parénquima renal, los uréteres, todo lo que es el tracto urinario superior, y las infecciones urinarias bajas, todo lo que es el tracto urinario inferior, uretra y vejiga principalmente. Otra de las características o de las clasificaciones que vamos a encontrar en lo que es infección urinaria es la bacteriuria no es asintomática, es significativa, no. Bueno, acá no la puse, pero una de las entidades que van a encontrar es la bacteriuria asintomática, ¿sí? La bacteriuria asintomática, ustedes si ya han pasado por obstetricia van a ver que esa sí se trata, ¿sí? Porque es un urocultivo que yo le pido a las pacientes embarazadas, tengan o no tengan síntomas, porque sé que alguna infección urinaria o alguna bacteria en el tracto urinario me puede causar problemas en la mujer embarazada, ¿sí? En el caso nuestro de pediatría, una bacteriuria asintomática no se trata, ¿sí? ¿Estamos? Eso para que lo tengan en cuenta, a diferencia de obstetricia, que van a ver que sí se trata. ¿Qué es lo que llamamos una bacteriuria significativa? O sea que este paciente sí tiene una infección urinaria, es cuando encontramos más de 10 a la 5 unidades formadoras de colonias en una orina cosechada al acecho. ¿Estamos? Que son las orinas que más frecuentemente vemos, que más frecuentemente solicitamos. Entonces, 100.000 unidades formadoras de colonia es una bacteriuria significativa, ¿sí? Después podemos tener recolecciones de orina por catéter vesical, que esas son las que menos vemos, al menos en la parte ambulatoria. Estas se ven más que nada en internados. Y estas es con 10.000, o sea, un 0 menos, básicamente, con 10 a la 4 unidades formadoras de colonia, y si es por cateterismo vesical, ya se la considera como infección urinaria.
¿sí? Acá, porque puede tener también algunos pacientes que detectan el crecimiento de una sola bacteria con un recuento por debajo de lo estandarizado, es decir, ustedes tienen un paciente que le pidieron que recoja al acecho una orina porque ustedes sospechan fuertemente que tiene una infección urinaria y les viene al acecho un recuento de 10.000, por ejemplo, unidades formadoras de colonia, ¿sí? Si ustedes ven que es por debajo de lo estandarizado, ¿sí? Ustedes tendremos que tener un recuento de 100.000 para que sea significativo, pero en este paciente, supónganse, en este paciente que yo les puse ahora como ejemplo, que estamos pensando fuertemente que es una infección urinaria, si me viene menos, pero yo incluso sigo sospechando que es una infección urinaria por el cuadro clínico, yo en ese caso tengo que repetir la muestra y no descartar una infección urinaria. ¿Estamos? Para que ustedes vean que la clínica es mucho más soberana que el laboratorio, ¿sí? Porque puede pasar. En la clínica pasa bastante que uno sospecha infección urinaria y viene con un recuento no significativo. Y no, dicen, me parece que no, porque ustedes siguen sospechando que tiene infección urinaria y ustedes si siguen sospechando eso, le vuelven a pedir una orina y no descartan que tenga infección urinaria. ¿Cómo se van a presentar clínicamente estas infecciones urinarias? Tengo las pielonefritis, que son las más comunes en los pacientes menores, en los lactantes, en los recién nacidos. En los pacientes más grandes, tal vez las puedo llegar a encontrar, pero es menos frecuente. De acuerdo a la edad, generalmente van a tener fiebre, generalmente fiebre alta, ¿sí? Dolor abdominal, dolor en la fosa lumbar, náuseas, vómitos, ¿sí? Y a veces diarrea. Y en los recién nacidos, en los lactantes, es como más impreciso el cuadro clínico, entonces puede encontrar cualquier cosa y cualquier cosa me hace sospechar que tenga infección urinaria. Una ictericia prolongada, un rechazo de alimento, irritabilidad, pérdida de peso, ¿sí? Son como síntomas muy generales que tal vez en estos pacientes no tengo que dejar de sospechar que tenga infección urinaria, ¿sí? Mal progreso de peso, ¿sí? Son lactantes que no progresan bien de peso, también sospechar que tiene una infección urinaria. La cistitis. ¿Qué síntomas me va a dar la cistitis? Bueno, esto, ¿no? Urgencia miccional, disuria, polaquiuria, dolor suprapúbico, incontinencia, mal olor en la orina, ¿sí? Son todos síntomas que me va a dar la cistitis, que es una infección que afecta la vejiga, o sea, que es baja. Y acá vamos un poco con las definiciones, que son medio tediosas, pero que es importante que las sepan, ¿sí? Porque de acuerdo a esto voy a ver qué voy a hacer con este paciente, ¿sí? Si tengo una hito recurrente, si tengo una hito atípica, es lo que a mí me va a decir cuáles son los pasos a seguir con el paciente o con la paciente. En el caso de las hitos recurrentes, ¿sí? Tiene que tener cualquiera de estas situaciones, que ya les voy a nombrar ahora y que se las tienen que saber de memoria, no hay otra, ¿sí? Que tiene que ocurrir en un periodo de 1 año o menos, ¿sí? 2 infecciones de hito alta, ¿sí? 2 altas o más, una y una alta y una baja, o 3 bajas, ¿sí? A ese paciente yo lo voy a diagnosticar como que tiene o que padece infecciones urinarias de tipo recurrente, ¿sí? Entonces, 2 altas o más, una y una, o 3 bajas, ¿sí? Y la otra clasificación que voy a tener de las infecciones urinarias son las atípicas, ¿sí? Estas atípicas son como las complicadas, tendríamos a decirle, como para tener un nombre más familiar, con el que más nos vamos a acordar tal vez, pero bueno, usted tiene que decir atípica porque el consenso dice atípica, pero para que ustedes se acuerden es más o menos las complicadas. ¿En qué pacientes yo voy a decir que tienen infecciones urinarias atípicas? En aquellos pacientes que tengan compromiso del estado general, ¿sí? Que presenta alguna de estas situaciones. Compromiso del estado general, séptico, falta de respuesta a los antibióticos dentro de las 48 horas, urocultivo positivo para un microorganismo que sea distinto al E. coli, ¿sí? O bueno, ya cuando afecta el filtrado glomerular o la función renal. ¿Estamos? Entonces,
recurrente y atípica son preguntas de examen, ¿sí? ¿A qué llamo ITU recurrente y a qué llamo ITU atípica? Seguimos con la teoría. La etiopatogenia ya todo el mundo la sabe, la gran mayoría de las infecciones urinarias son por vía ascendente, que proceden de la flora fecal, colonizan el perineo, suben por uretra y llegan a vejiga. La mayoría. La otra vía por la cual puedo tener infección urinaria, que es la menos frecuente, es la hemática, ¿no? Por una sepsis, puedo llegar a tener un urocultivo positivo, ¿sí? Pero es la menos frecuente, la más frecuente es esta, es por vía ascendente. Factores de riesgo, bueno, las mujeres, por una cuestión, el sexo femenino, por una cuestión anatómica, ¿sí? La uretra de la mujer es mucho más cortita, no es tan prolongada como las uretras de sexo masculino, por lo cual a la bacteria se le hace más fácil ingresar al tracto urinario. Aquellas pacientes que tengan reflujo vesicoureteral, aquellas pacientes que tengan estreñimiento, ¿sí? Constipación, oxiurius, ¿sí? O sea, parásitos, o patologías como vejigas neurogénicas, disfunción miccional, ¿sí? Ya estamos hablando de patologías. Pero bueno, ante estos pacientes van a ver que el riesgo de infección urinaria es mucho más alto. ¿Cómo voy a hacer el diagnóstico? ¿Sí? Acá abran bien la cabeza y los oídos, porque también es pregunta de examen, ¿estamos? ¿Cómo hago el diagnóstico de infección urinaria? Y acá quiero que les quede bien claro una cosa. Yo el diagnóstico definitivo de infección urinaria lo hago con el urocultivo, ¿estamos? No lo hago con la orina completa. A mí la orina completa lo que hace es guiarme y decirme que tal vez este paciente tenga una infección urinaria y me habilita para pedir un urocultivo. ¿Estamos? ¿No? Porque hay un montón de alumnos que le preguntaron cómo diagnostico una infección urinaria y la respuesta fue con una orina completa. Contestan así, tienen un 0, porque la orina completa a mí no me diagnostica infección urinaria. ¿Estamos? A mí la orina completa me guía, me orienta y me habilita a solicitar un urocultivo porque ese paciente probablemente tenga una infección urinaria. ¿Estamos? ¿Con qué estudio yo voy a confirmar una infección urinaria? Es con el urocultivo, es con lo único que voy a confirmar. ¿Estamos? ¿Y qué es lo que voy a solicitar? En el pedido que ustedes le mandan al bioquímico para que haga un urocultivo, se pide de esta forma. Se pide recuento de colonias, tipificación de gérmenes y antibiograma. ¿Estamos? Así tiene que ir el pedido, de esta manera, completo, así. Recuento de colonias porque me va a contar días a las 5, días a las 4, días a las 3, ¿estamos? Tipificación de gérmenes porque quiero ver qué tipo de germen tengo. No es lo mismo, porque acabamos de ver, no es lo mismo tener un Escherichia coli que tener una pseudomonas o que tener un proteus, ¿estamos? Y antibiograma, porque quiero saber, primero, qué medicamento le voy a dar puntualmente y que sea sensible, al cual sea sensible el germen que tiene el paciente. Y por otro lado, para ver si el antibiótico que ya le di de manera anticipada, empírica, me sirve y le continúo con ese antibiótico o le cambio, ¿sí? Entonces, ¿quedó claro con qué hago el diagnóstico de infección urinaria? Sí, Doc. Bien. Sí, Doc. Perfecto. Sí, seguimos. Profe, una consulta. Dime. Entonces, siempre que nosotros solicitamos un urocultivo, antes de empezar con la antibiótico-terapia empírica, tenemos que hacer el urocultivo. Sería eso. Pero se tarda más o menos 2 días para salir el resultado. Y por ese motivo siempre vamos a empezar empíricamente con antibióticos. ¿Sí? Sí. Bueno, eso que yo quería saber. Gracias. Sí. Entonces, tengo que decir eso, tengo que hacer eso, siempre empíricamente. Sí, a ver, el tratamiento empírico, que uno ya lo vamos a ver un poquito más adelante ahora en la clase, el tratamiento empírico es el tratamiento, aquí llamamos tratamiento empírico, es el antibiótico que yo supongo
que va a matar el bicho que tiene el paciente. ¿Sí? Es básicamente eso. Entonces, hay pacientes que tal vez, de acuerdo a su cuadro, porque todo tiene que ver con la clínica. Entonces, yo no quiero que saquen de vista la clínica del paciente. Hay pacientes que a mí tal vez tienen fiebre y no tiene más que eso, y tal vez a mí me da tiempo como para esperar el urocultivo y directamente tratarlo de acuerdo a su antibiograma. Bueno, ¿Sí? por eso, Y a veces... por eso pregunté exactamente eso, porque Sí. hay pacientes que no podemos esperar. Exactamente. Tenemos una sospecha de una pielonefritis, no podemos esperar. Y hay pacientes, exactamente, por la edad, por la clínica, por el estado general, por lo que vos quieras, que no pueden esperar a tener resultado del urocultivo, ¿sí? Entonces, a esos pacientes que yo no puedo esperar, yo le doy un antibiótico, pero una vez que ya hizo la muestra el urocultivo, no le puedo dar antes, ¿saben? Entonces, hace pis en un frasquito, la lleva al laboratorio y recién ahí puedo comenzar con un tratamiento empírico. ¿Sí? Suponiendo que tiene un E. coli, ¿qué tratamiento empírico usted le daría? Podría ser la cefalexina, nitrofurantoína. Bien, perfecto. Si el paciente no necesita estar internado. No, ahora vamos a ver. Cuando está internado podría ser otros. Claro, endovenosos, sí. Pero tiene que tener criterios de internación, sí. Bien, gracias por la aclaración. Nada. Sí, ¿Quién Doc, habló por entonces ahí? viene, Dime. viene el paciente o sea, en la primera consulta se va con el pedido de orina y urocultivo y puede ser eco, o primero pedimos la orina y cuando trae el resultado pedimos urocultivo. Claro, vamos de a poco. Ajá, bien. ¿Estamos? Listo, eso Sí, es. vamos de a poco. ¿Estamos? Es como que un paciente que viene con diarrea crónica, vos directamente ya lo internes y le hagas la biopsia. ¿Sí? Yo para hacer la biopsia y para confirmar que tengo una enfermedad celíaca, previamente tengo que haber pedido anticuerpos, ¿o no? Bien, sí, Doc. ¿O no? ¿Sí? Entonces, para correlacionarlo con eso, para que vayamos pensando y concatenando todas las patologías, yo no puedo, todo paciente con diarrea crónica, digo, bueno, mañana te hago la biopsia. ¿Sí? No, previamente tengo que tener mínimamente el dosaje de anticuerpos, la antitransglutaminasa, antigliadina, ¿sí? Antiendomicio. La transglutaminasa ustedes saben que es la que más frecuentemente se solicita. Bueno, con esto pasa lo mismo, ¿sí? Yo no puedo pedir un método complementario si antes no sé si tengo una infección urinaria. Y no puedo pedir un urocultivo si antes no sé cómo es la orina completa. ¿Sí? ¿Me siguen? Sí, Doc, gracias. ¿Estamos? Entonces, sí o sí tengo que ir por partes. ¿Estamos? Entonces, sí o si yo lo sospecho, le pido una orina y espero que me traiga el resultado. La orina se lo saca a la mañana y a la tarde ya tiene el resultado, o sea que eso no es mucho. Espero el resultado y ahí digo, bueno, sí, puede ser que tenga una infección urinaria porque me vienen leucocitos más de acuerdo a donde ustedes lo lean, van a ver más de 5, más de 8, ¿sí? Pero bueno, supónganse que vienen más de 15 leucos por campo, más de 20 leucos por campo, ahí no hay duda, probablemente, pero eso es que probablemente tenga una infección urinaria, ¿estamos? Porque hay pacientes con vulvovaginitis que vienen con la leucocitosis en la orina y eso no significa que tenga una infección urinaria, ¿estamos? Bien, gracias. ¿Sí? Entonces, sí o sí, a mí el diagnóstico definitivo de infección urinaria y final y fidedigno y el que le voy a creer va a ser el urocultivo. ¿Estamos? De ahí, en estos pacientes que ya confirmamos, o sea, le hicimos la orina, nos viene fea. Hicimos el urocultivo, nos viene positivo. Le estamos haciendo el tratamiento antibiótico. Y en estos pacientes... antes había muchas dudas en cuanto a los métodos complementarios. Antes decía, no, ante la primera infección urinaria,
confirmada por urocultivo, no le pedimos ningún método complementario, lo dejamos o la dejamos y después si tiene un segundo, tiene un tercer episodio, recién le pedimos. Bueno, eso era antes. Ahora sabemos que en todo paciente que presente infección urinaria, sea la primera, sea la quinta, sea la décima, a todo el mundo le voy a pedir ecografía renal y de vías urinarias. ¿Estamos? A todo paciente, tenga la edad que tenga, sea la infección urinaria que sea, ¿sí? Principalmente si es la primera, porque ahí estaba el tema de, no, la primera no le pidamos la segunda, la tercera, pero no, ya se sabe que la primera se solicita. ¿Alguien quiere hablar? ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿No? Hay un micrófono abierto. Así que si lo pueden silenciar, mejor. Disculpa, Doc. Sí, sí. ¿Querés preguntar algo o no? No, no. No. Seguimos entonces. Ya acá no se ve. Bueno. Voy ahí. Van a ver que existen lo que se llama las tiras reactivas. Yo esto se los traigo acá a modo de información, ¿sí? Pero calculo que nadie les va a preguntar de tiras reactivas, porque la verdad que es lo que menos nos importa. Pero porque ustedes van a escuchar que están las tiras reactivas, que puedo utilizar alguna tira reactiva que tal vez en alguna guardia vean que se usa. Las tiras reactivas, ¿viste? Son como las tiritas como las de la glucemia, nada más que se introducen adentro del frasquito donde hizo pie el paciente y se ve. Lo que evalúan es la presencia del leucocitoesterasa y la prueba del nitrito, ¿sí? Ustedes saben que la leucocitoesterasa es una prueba indirecta de la leucocituria, ¿sí? Entonces se supone que si tengo leucocitoesterasa, tengo leucocitos en la orina, ¿sí? O sea que es recontra poco específica, pero muy sensible, ¿sí? O sea, porque leucocitos, tengo 1 o 2 leucocitos, esta tira ya me lo detecta, pero es recontra poco específica porque 1 o 2 leucocitos a mí no me dicen que tiene una infección urinaria, ¿sí? Ni que tiene una orina completa patológica. Y la prueba del nitrito, ¿sí? Es la capacidad en que se basa esta prueba, en que hay algunas bacterias que producen nitratos, ¿sí? Reducen los nitritos a nitratos, y que la presencia de estas bacterias y que la presencia de estos nitritos es como que a mí me hacen saber que indirectamente están estas bacterias, ¿sí? Entonces, y las bacterias que están y que reducen a nitratos son los gram positivos, ¿estamos? Entonces, van a ver que son pruebas recontra poco específicas, recontra tomada los pelos, que tal vez se puede usar en una guardia como para sacarnos de apuro, pero que tampoco nos sirven demasiado, ¿sí? Así que el resultado de la tira tal vez yo lo pueda tener como orientativo, ¿sí? Si tengo un paciente con mucha clínica de infección urinaria y estoy en un lugar donde no tengo posibilidad de tener urocultivo, pero tengo una orina completa y le puedo hacer una tira y tal vez la tira me sale positiva, bueno, es altamente orientativo, pero hasta a mí no me define con la misma, digamos, especificidad que un urocultivo, ¿sí? Se los quería contar porque tal vez vean en una guardia, ponerme una tira o pasarme una tira reactiva para la orina, y bueno, van a ver que se mide la leucocitoesterasa y la prueba del nitrito, pero no es muy específica, ¿sí? Es sensible, sí, pero no específica. Cuando hablamos de orina completa, hablamos de sedimento urinario, es lo mismo, ¿sí? No es lo mismo, porque orina completa en realidad es más completo. Yo en la orina completa tengo pH, tengo densidad, tengo color, ¿sí? En cambio, el sedimento urinario, a mí lo único que me informa es la presencia de leucocitos. Estamos en la materia fecal, en la orina. Entonces, y la orina completa a mí me da pH, como les dije, densidad, color, presencia de proteínas, de glucosa, ahí me da toda esa información. Si ustedes solamente en un papelito piden sedimento urinario, la única información que van a tener es la de los leucocitos, ¿sí? ¿Estamos? Hablamos que tiene leucocituria en presencia de 5 más leucocitos por campo, ¿sí? En algunas bibliografías tal vez lean entre 6 a 8, que también es aceptable, pero bueno,
la gran mayoría van a leer que tiene, que se considera significativa cuando tiene 5 o más. Bueno, acá hay como algo para que sepan que depende de si se centrifuga la muestra o no se centrifuga, pero si no se centrifuga se considera patológica con 10 leucocitos o más. La mayoría de las muestras hoy se centrifugan, así que probablemente no tengamos muestras no centrifugadas. Cuando no se centrifuga, generalmente el bioquímico lo aclara, muestra no centrifugada, como para que nosotros sepamos y veamos, tengamos en cuenta este corte. Y otra cosa que les quería comentar, que ustedes ya lo saben, que los cilindros leucocitarios sirven para diferenciar lo que es la I2 alta y la I2 baja. Ustedes saben que si tenemos cilindros leucocitarios en la orina, ¿sí? en la orina completa, vamos a pensar o vamos a sospechar en una I2 alta. ¿Estamos? ¿Sí? Al igual que la hematuria, que ya la vamos a ver más adelante. ¿Sí? No es lo mismo tener presencia de cilindros hemáticos a no tener presencia de cilindros hemáticos. Y con las infecciones urinarias pasa lo mismo. No es lo mismo tener cilindros leucocitarios que no tenerlos. ¿Sí? Doc, sigue en la diapo esa de los tiros reactivos. Ay, no me digas. Menos mal que me avisaste. ¿Por qué no me avisaron? Bueno, ¿ven sedimento acá o no? Sí, sí. Bueno, perdón, es lo que les venía diciendo recién. Entonces me voy acá. Acá. Ahora ya hablamos del sedimento urinario, que es la presencia de leucocitos, que si yo tengo leucocitos, cilindros leucocitarios, voy a pensar que es una infección urinaria alta, o sea que es una pielonefritis, y si no tengo cilindros leucocitarios, muy probablemente, o no, probablemente no, es así, la infección urinaria sea baja. ¿Estamos? Ahora pasamos al urocultivo, ¿sí? La gran vedette de las infecciones urinarias, ¿sí? Es el estándar de oro para el diagnóstico, ¿sí? Acá, bueno, solamente el 4 es un porcentaje que pone, o sea, menos del 10% de los pacientes con infección urinaria febril presentan bacteriemia, ¿sí? Entonces, a veces no es necesaria la toma de hemocultivo de manera rutinaria, salvo en aquellos pacientes en donde los voy a internar, ¿sí? En aquellos pacientes donde necesito internación, necesito antibióticos por vía endovenosa, son los pacientes que tal vez los hemocultivemos de manera más frecuente, pero en pacientes ambulatorios no los voy a hemocultivar. ¿Qué más? Bueno, nada, sigamos. Bueno, urocultivo, vuelvo a la diapo como para terminar. Ya saben cómo solicitarlo, lo puedo solicitar como prueba, como al acecho, ¿sí? Ya saben que es a medio en lo posible, y si no, con la sonda vesical, que es lo que menos queremos usar y lo que más traumático puede llegar a ser. ¿Estamos? Pero ya saben, lo voy a pedir con recuento de colonias, tipificación de gérmenes y antibiograma. Así voy a solicitar el urocultivo. Vamos a las ecografías. Dijimos que ante el primer episodio de infección urinaria, como dice acá, se sugiere realizar una ecografía renal y de vías urinarias. ¿Estamos? Si el paciente o la paciente controla esfínteres, lo ideal es pedirle una ecografía pre- y postmiccional, ¿sí? Esto a mí lo que me va a decir es con el volumen residual que se queda en la vejiga, ¿sí? Volumen residual, ¿saben lo que es, no? ¿Saben lo que es? Hola. Sí. Es lo que queda después de hacer pis. Perfecto, ¿sí? Entonces, esto es muy común, que quede mucho volumen residual en pacientes que tienen, por ejemplo, enuresis, ¿sí? Entonces, acá también en estos pacientes, sí, obviamente se controla esfínteres, le vamos a pedir, aprovechamos y pedimos pre- y postmiccional. En el caso de que no controle esfínteres, con una ecografía renal y de vías urinarias es suficiente, ¿sí? Bueno, acá les puse a modo para que sepan, el volumen, el residuo es normal,
digamos, el volumen residual es normal cuando es menor a 5 y si es más de 20 es patológico, ¿sí? Y ahí tal vez estemos hablando de una vejiga neurogénica, probablemente, ¿sí? Entonces, para ir resumiendo, ecografía se le pide a todo el mundo, ¿sí? Imagen de ecografías, no me haga que se las describa, porque la verdad que no las entiendo demasiado. Parece que está el riñón, parece la pelvis renal por ese lado, ¿sí? Ahí parece toda la corteza. Pero no me digan que les explique porque mucha ecografía no manejo. Sí, últimamente se puede pedir lo que es un Doppler renal, ¿sí? Entonces voy a ver cuál es la función de la arteria renal y cuál es la función de la vena renal, que eso también lo hacen generalmente los ecografistas. Cuando hacen las ecografías, vieron que ellos apretan un botón y comienzan a aparecer todo lo que es la circulación arterial y venosa de la zona, entonces generalmente lo hacen junto con un Doppler renal, ¿sí? Sigo. Vamos. Entonces, vamos resumiendo, tenemos este paciente con infección urinaria, le pedimos una orina completa, mevinopatológica, le pido un urocultivo mevinopatológico, empecé con el tratamiento, que ahora vamos a ver cuál es, y le voy a pedir una ecografía renal, ¿sí? Una ecografía renal y de vías urinarias, ¿estamos? Esta ecografía renal, ¿qué información me va a dar? Los escucho. Puede mostrar si hay alguna atrofia, puede ver si hay una diferencia en los niveles de la ubicación del riñón, puede ver la dilatación del renal. Perfecto, ¿sí? Todo eso, toda esa información, y principalmente me va a decir si tengo los dos riñones o no los tengo, ¿sí? Principalmente eso, si están, a dónde están y cómo están, ¿sí? Entonces, la información que a mí me da la ecografía renal es altísima y es muy buena. De acuerdo a ese informe que yo reciba de la ecografía renal, a mí me va a habilitar para continuar o no con los métodos complementarios, ¿sí? Supongamos que viene una ecografía renal que es patológica, que tiene dilatación ureteral, grado 3, no sé, o con, no sé, lo que se les ocurra, alguna cicatriz renal, un riñón disminuido de tamaño con respecto al otro, o lo que sea que me venga patológica, esa ecografía renal, eso a mí me habilita para continuar con la escala de métodos complementarios. ¿Cuál es el método complementario que sigue? Es la citrouretrografía miccional. ¿Estamos? ¿La voy a pedir a todos los pacientes? No, se lo voy a pedir a aquellos pacientes, le voy a poner silencio porque le voy a pedir a aquellos pacientes que tengo una ecografía que es patológica. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces, ¿qué dice acá? Cistoretrografía miccional, el riesgo de ictus posterior. Bueno, no, acá lo que me dice es que si yo necesito hacer una cistoretrografía miccional, algunas guías recomiendan la cobertura antibiótico durante 72 horas del paciente, ¿sí? El día previo al estudio, el día que se va a hacer el estudio y el día posterior al estudio. Esto no está tan confirmado, pero la mayoría de los pediatras generalmente lo hacemos porque tenemos miedo de ¿qué? ¿Por qué se hace esto? ¿Por el miedo a la pielonefritis, profe? Ajá, por miedo a meter, digamos, microorganismos, porque acuérdense que la cistoretrografía es como se hace en contra del flujo urinario, digamos, el flujo urinario baja, desciende, y nosotros vamos a meter una sondita por la uretra y vamos a pintar toda la vía urinaria, pero de abajo para arriba, ¿sí? Si yo tengo bacterias en todo lo que es el periné, en todo lo que es la vulva, yo probablemente introduzca esas bacterias y yo probablemente produzco una pielonefritis. ¿Estamos? Entonces, antes de hacer la cistoretrografía miccional, yo tengo que tener un urocultivo negativo, ¿sí? Yo tengo que pedir un urocultivo a la paciente, me tiene que venir negativo, y aún así, aunque sea negativo, hay algunas guías que recomiendan dar 3 días de antibiótico. El día previo al estudio, el día del estudio y el día posterior al estudio. ¿Estamos? Esto es una citrouretrografía miccional, ¿sí? ¿Estamos? Acá ven cómo tiene dilatada esta pelvis renal, ¿sí? El uréter y la pelvis, ¿sí? ¿Estamos? Próximo,
estudio complementario en la escala siguiente, supónganse que ya le hicimos la ecografía renal, nos dio patológica, eso nos habilitó a hacer una cisturetro, la cisturetro nos da reflujo vesicuretral grado 4, ¿sí? Entonces, esta cisturetrografía miccional patológica a mí me habilita, no solamente que me habilita, sino que me obliga a solicitar un centellograma renal. ¿Estamos? El centellograma renal es un método que se utiliza de hipercaptación, ¿sí? Cuando un paciente, cuando hay áreas de captación disminuida, eso pueden corresponder a una cicatriz renal, ¿sí? Entonces, más o menos la imagen es esta, ¿sí? Entonces, este paciente, acá donde se ve el riñón más oscuro, es donde tiene más captación no me sale, no me sale del ácido dimercaptosuccínico, bueno, entonces tiene más captación del DMCA, no me salía, ¿sí? Tiene más captación del DMCA, este riñón, por ejemplo, que se ve más oscuro, entonces quiere decir que es un riñón que tiene su función renal conservada, ¿sí? Capta mucho, tiene su función renal conservada. Este otro riñón, no sé si lo ven del lado opuesto, tendría que ser el derecho, no capta casi nada, ven que en algunas zonas donde capta más, pero en la gran mayoría lo que es el parénquima renal no lo capta, ¿sí? Y así van a ver, en cambio los de abajo tal vez captan con la misma intensidad los dos, salvo que el tamaño de uno difiere con el del otro, y en las otras figuras van a ver que uno capta más que otro de forma muy evidente, ¿sí? Entonces, aquel riñón que capta el MCA es aquel riñón que está sano, ¿estamos? ¿Sí? Entonces, este estudio, este DMCA, se inyecta por vía endovenosa, ¿sí? Y a las 2 o a las 4 horas de infusión ya se supone que la corteza renal captó todo esto y a partir de ahí yo puedo tomar las imágenes, ¿sí? No es que yo inyecto y ahí nomás tomo las imágenes del riñón, no, inyecto, espero entre 2 a 4 horas, que supongo que ya llegó a nivel renal el contraste, y ahí recién puedo comenzar a realizar las imágenes, ¿sí? Obviamente tiene altísimas dosis de radiación, ¿sí? Así que bueno, por supuesto no se le hace a todo el mundo, ¿sí? Niños con primer episodio de ictus febril se aconseja solicitar cisturetro si la ecografía muestra. Bueno, acá, ¿no? La ecografía, como ya les dijimos, tiene que ser patológica para poder hacer, no solamente la ecografía, sino la cisturetro, tiene que ser patológica para poder hacer el centello, ¿sí? Y bueno, tiene que tener daño renal congénito, dilatación de las pelvis, dilatación de los uréteres, anomalías vesicales, ¿sí? Todo esto que después se los dejo para que lo lean. Bueno, ¿qué pasa con los pacientes con infección urinaria tipo recurrente? ¿Sí? ¿Se acuerdan cuál era la recurrente? ¿Cuál era? La que afecta en un periodo menor que un año 2 veces vía ito alta o una alta, una baja o 3 bajas. Perfecto, en un periodo menor de un año o un año, ¿sí? Entonces, si tenemos un paciente que ha tenido todo esto, lo que acaba de describir su compañero, en menos de un año o en un año, estamos hablando de un paciente que tiene ictus recurrente. Entonces, si es menor de un año, lo que se recomienda, y eso se lo tienen que saber de memoria, no hay otra, ¿sí? Por ahora, se recomienda realizar la cisturetro luego de un mes o más del último episodio de ITU, ¿sí? Y centello renal luego de 4 a 6 meses de la última infección urinaria. ¿Estamos? Si es menor de un año. Entonces, repasemos. Si es menor de un año, le voy a pedir una cisturetro, ¿sí? Y un centellograma. ¿Estamos? La cisturetro, ¿cuándo se la voy a pedir? Al mes, más o menos, del último episodio, y el centellograma, más o menos, a los 6 meses del último episodio, ¿sí? Pero le tengo que solicitar las dos cosas. ¿Estamos? Cisturetro y centellograma si es menor de un año. Ahora, si es mayor de un año, ya empezamos con el centellograma. ¿Estamos?
centellograma renal, más o menos al mismo tiempo, 4 a 6 meses después de la última ITU, y si el centellograma es normal, no se requieren estudios adicionales. En cambio, si es patológico, se sugiere indicar cisturetro. Empezamos al revés en los mayores de 1 año, ¿sí? ¿Me siguen? Sí, doc. Sí, profe. Bien, en los menores de 1 año, con itus recurrente, primero hacemos cisturetro y después centello. Es como lo más lógico, es como lo que venimos diciendo. En cambio, en los mayores de 1 año, hacemos al revés. Primero centello, ¿sí? Y si esa es patológica, hacemos la cisturetro. ¿Estamos? ¿Por qué imaginan que es al revés? Porque no se tendría que haber descartado alguna patología, digamos, alguna alteración anatómica antes. Puede ser, sí, puede ser una de las cosas, pero lo que más hace hincapié el consenso es que se supone, es que en los pacientes mayores de 1 año, yo probablemente tenga más daños renales, ¿sí? Entonces, prefiero ir primero a ver lo más grave, que sería el daño renal, y después ver lo menos grave, que sería el reflujo, ¿sí? En cambio, en los niños menores de 1 año, tengo poco tiempo para que tengan mucho daño renal, porque tienen menos de 1 año, ¿sí? Entonces, al tener poco tiempo para tener daño renal, es menos probable que tengan daño renal, entonces comienzo con la cisturetro y después con el centello. ¿Me sigue? ¿Se entendió? Sí, profe, perfecto. Bien, entonces, porque me dice mayor de 1 año, o sea, puede tener 5, puede tener 10, puede tener 8 años, o sea, no sé cuánto mayor. Entonces, ese paciente a mí me llega al consultorio con 8 años y con itus recurrente, yo lo que primero tengo que descartar es lo más grave, que tenga afección renal. Entonces, directamente me voy al centello. No pierdo tiempo, ¿sí? En cambio, en el menor de 1 año, tengo muy pocas chances que tenga hecho torta el riñón, entonces voy primero por el cisturetro y después por el centello. ¿Estamos? Bueno. Seguimos con la teoría. ¿Cuándo voy a indicar antibióticos por vía endovenosa en pacientes con infección urinaria? ¿Sí? ¿En todos? No. En algunos sí. Bueno, ¿en cuáles? En estos. ¿Sí? Y es cuestión de deducción también, si es recién nacidos, por supuesto. En lactantes menores de 2 meses, vieron que antes los consensos decían menores de 3, bueno, ahora cambiaron menores de 2. En aquellos pacientes que tengan sepsis, en aquellos pacientes que tengan las ITUs atípicas, ¿se acuerdan que las atípicas eran con sepsis, con compromiso del estado general, con una bacteria que sea diferente a la E. coli, ¿se acuerdan? En pacientes inmunocomprimidos graves, en neuropatías complejas, la mala respuesta al antibiótico por vía oral, ¿sí? Yo le doy a un paciente hoy un antibiótico por vía oral y yo ese paciente espero que de acá a 48 horas esté bien, esté sin fiebre ya por lo menos, que se sienta mejor, que tenga ganas de comer, que esté sin fiebre, ¿sí? Pero si pasaron 48 horas y yo le di el antibiótico que le tengo que dar en la dosis que le tengo que dar y no responde, a ese paciente indefectiblemente le voy a terminar internando, ¿sí? Pacientes con trasplantes, ¿sí? Pacientes con portador de litiasis, bueno, son pacientes más complicados. En esos pacientes yo voy a iniciar un tratamiento directamente endovenoso y no por vía oral, ¿sí? No, esto no, a modo de info que después lo leen si quieren. Bueno, la nitrofurantoína, que van a ver que se la nombra bastante en los tratamientos de infección urinaria, lo que a mí me gusta que sepan es que tiene muy buenas concentraciones en lo que es la vía urinaria, ¿sí? Pero no es una droga, no es un antibiótico bueno de primera elección en aquellos pacientes con sepsis, por ejemplo, porque no tiene buenas concentraciones en lo que es la sangre, ¿sí? A nivel sistémico no tiene buenas concentraciones, pero sí tiene buenas concentraciones en lo que es la orina. Entonces, en aquellos pacientes con ITU baja, tal vez, es donde más la usamos, ¿sí? Y acá un poco de la empírica, de lo que estuvimos hablando recién. Acuérdense en que lo empírico significa dar un antibiótico que yo supongo que va a actuar de manera adecuada en ese paciente por la epidemiología, por las bacterias que supongo que tiene, ¿estamos? Todo el tratamiento empírico se hace hasta tener el resultado del urocultivo. Si el urocultivo
me dice que el germen es sensible al antibiótico que tiene el paciente, voy a continuar con ese antibiótico. Si me dice que es resistente, lo voy a cambiar. Y si me dice que no tiene infección urinaria porque el urocultivo es negativo, lo voy a suspender, ¿no? Bueno, acá hay un montón de antibióticos para iniciar un tratamiento empírico, dice acá, ¿no? Hay un montón de antibióticos, pero bueno, acá lo que más utilizamos generalmente es, como les dijo el compañero de ustedes, es la cefalexina. Tal vez podemos utilizar la trimetroprima sulfa, ¿sí? Acá no está la nitro, ven, acá no nombra la nitrofurantoína, porque la nitrofurantoína ya la vamos a usar cuando ya tenemos el urocultivo que es positivo a nitrofurantoína, por lo que yo les acabo de decir, porque tiene buenas concentraciones a nivel de la vía urinaria, pero no tiene buenas concentraciones a nivel sistémico, ¿estamos? Entonces, yo a ese antibiótico lo voy a utilizar cuando ya estoy segura de que tiene una ITU y que la ITU es baja. Si no, no la puedo utilizar, ¿sí? Entonces, acá lo más frecuente es que utilicemos empírico inicial, es una cefalexina, es una trimetroprima, y bueno, acá nombra todos los antibióticos que se pueden utilizar, pero los que les acabo de decir es lo que más usamos. Tal vez amoxiclavu también a veces se puede usar de modo empírico, pero hasta ahí. Las otras, nosotros por lo menos no las usamos tanto. ¿Cuánto dura el tratamiento de la infección urinaria? ¿Sí? Bueno, yo voy a empezar el tratamiento de la ITU. ¿Cuánto tiempo lo voy a hacer? Las infecciones urinarias altas, lo más recomendado es entre 7 a 10 días. ¿Sí? Algunos consensos van a leer a 14, que son tal vez los más viejitos. Este último nos dice que hasta 10 días de antibiótico es suficiente, no hace falta más. ¿Sí? Con un mínimo de 7, eso sí, y con un máximo de 10. En las altas. ¿Sí? Y en las ITU bajas, ¿sí? Actualmente se están recomendando tratamientos cortos de 3 a 5 días. ¿Sí? Deberíamos animar un poco más a los pediatras a hacer un tratamiento de 3 días para infección urinaria baja. No nos animamos tanto, pero no estamos habilitados por un consenso a dar hasta 3 días de antibióticos nada más. Ustedes van a ver que la mayoría damos mínimo 5. La mayoría da 7, pero bueno, de acuerdo al consenso, con la ITU baja hasta 3 días tranquilamente lo podemos dar y debería andar bien, ¿sí? ¿En qué pacientes? A ver, sí. ¿En qué pacientes voy a utilizar la profilaxis antibiótica? ¿Sí? El tratamiento empírico ya vimos lo que era. Y ahora viene un tratamiento profiláctico. El tratamiento profiláctico de las infecciones urinarias, ¿qué es? ¿Qué es la profilaxis antibiótica? El empírico ya dijimos que yo le voy a dar un antibiótico a este paciente hasta tener el resultado del urocultivo, suponiendo que ese antibiótico es el que necesita, ¿no? Básicamente esa sería la definición de empírico. ¿Y profilaxis? Perfecto. Exactamente. Esa es la gran diferencia. En la profilaxis el paciente no la tiene. O sea, ¿tiene infección urinaria ahora? No, no la tiene. En el empírico sí la tiene, pero estoy esperando el resultado final. En la profilaxis no la tiene, pero, como siempre me dicen, hay un pero, tiene un montón de cosas que hace que ese paciente tenga mayor riesgo de tener infecciones urinarias. ¿Sí? Por ejemplo, menores de 1 año con ITU atípica o con ecografías renales y de las vías urinarias alteradas, ¿sí? Menores de 1 año con antecedentes de infecciones urinarias febriles y reflujos de cualquier grado, o en aquellos pacientes mayores de 1 año con reflujo grado 4, grado 5, o en aquellos pacientes con disfunción vesical, o con reflujo, o con ITU recurrente, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, son pacientes que hoy ya no tienen infección urinaria, pero tienen todos estos antecedentes que me hace que probablemente tengan más chance de tener infección urinaria que cualquier otro paciente común y corriente que no las tenga, ¿sí? ¿Con qué antibióticos voy a hacer la profilaxis? Generalmente utilizamos 3, ¿sí? Los 3 juntos no, elegimos uno. Trimetroprima, nitro y cefalexina, ¿sí? La cefalexina
es la que usamos en menores de 2 meses, ¿sí? Y a partir de, no se deberían utilizar en mayores de 2 meses. O sea, en menores de 2 meses utilizamos cefalexina y a partir de los 2 meses ya podemos utilizar o la nitrofurantoína o la trimetroprima, ¿sí? Las dosis son muy bajitas, como pueden ver, a 2 miligramos kilo día, la cefalexina a 30 miligramos kilo día, cuando en los tratamientos estamos acostumbrados a utilizar la 100, la 80-100, bueno, acá en las profilaxis la utilizamos a mitad de dosis o tal vez menos de la mitad de la dosis, ¿sí? Generalmente es una dosis nocturna y a veces se utilizan por cuánto tiempo y eso ya lo ve más que nada el nefrólogo o el urólogo, el nefrólogo más que nada, pero son tratamientos por lo menos de 1 mes seguro, ¿sí? Y como para ir terminando y resumiendo, ¿sí? Entonces, ante la primera infección urinaria, ante el primer episodio de itus febril, hice yo en la ecografía renal, encuentro signos de daño renal congénito, dilatación de la pelvis, dilatación del uréter, dilatación de lo que sea, o anomalías vesicales. Si yo sí encuentro todo esto, esto a mí me habilita a pedir una cistoretrografía miccional. ¿Estamos? Ahora, tengo un paciente que tiene el primer episodio de infección urinaria. Yo le pido la ecografía renal y no encuentro nada de esto. Eso me permite a mí tener una conducta expectante. Es decir, esperar, no hace falta derivar al especialista, no hace falta pedirle una cistoretrografía miccional, hay que esperarlo y ver si vuelve a tener otra y en qué condiciones las vuelve a tener. ¿Sí? Y esto es, si tengo algún paciente, el primer cuadro es con un paciente con la primera infección urinaria, no se hace recurrente, es la primera. Y en el segundo cuadro, en este que les estoy mostrando ahora, ya sí es un paciente con infección urinaria recurrente, que ya dijimos a qué se define recurrente. Si tiene menos de 1 año, ¿sí? Acuérdense que le pedíamos primero la cisturetro y después el centellograma. En cambio, a diferencia que si tiene más de 1 año, íbamos primero a ver lo más grave, que era el riñón, entonces vamos directo con el centellograma. Si es normal, tengo una conducta expectante, pero si es patológico, me habilita a hacer una cistoretrografía miccional. ¿Sí? ¿Quedó clara infección urinaria? Sí, profe. Sí, miren que llevamos 1 hora. Nos falta todavía todo lo otro. ¿Quedó claro? Sí, profe. Bueno. Sí, doc. Lo otro lo vamos a ver rapidísimo porque vamos a hacer un repaso. A mí lo que más me interesaba hacer hincapié era en infección urinaria, que es lo que más vemos, ¿sí? Reflujo vesicoureteral es el flujo retrógrado de la orina, ¿sí? Que en lugar de descender, como hace normalmente, asciende. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces, el reflujo es el flujo retrógrado de la orina desde lo que es la vejiga hacia lo que es la pelvis renal. ¿Estamos? Tenemos diferentes grados. Lo que me interesa que sepan ustedes es que el grado 3 es el que comienza con la dilatación de la pelvis. Del 3 para arriba ya tengo dilatada la pelvis. Del 3 para abajo no tengo dilatada la pelvis. ¿Estamos? ¿Cómo hago el diagnóstico de un reflujo? Lo acabamos de ver. Con la cistoretrografía retrógrada. Con la cistoretrografía. La ecografía renal ya me va a dar una pista, seguramente. Y si no me da ninguna pista, voy a la cistoretro y ya hago el diagnóstico de reflujo vesicoureteral. Y de acuerdo al grado de reflujo vesicoureteral, los urólogos, los nefrólogos se van a poner de acuerdo para ver si es quirúrgico o no. Antes, el 4 y el 5 eran quirúrgicos sí o sí, ahora no, ahora se ve, se le hace profilaxis antibiótica y se les va viendo y se les va controlando con centellogramas renales para ver cuánta afección renal tiene y de acuerdo a la evolución se los opera, pero no a todo el mundo. Antes todo el mundo, si tenía 4 y 5, iba a quirófano, ¿sí? Como para repasar un poco la hematuria, ¿sí? Ya saben que es más de 5 glóbulos rojos por campo, puede ser micro, puede ser macro, puede ser glomerular o puede ser no glomerular. Y acá me quiero detener porque esto es lo mismo, ¿se acuerdan cuando vimos pielonefritis que teníamos cilindros leucocitarios? Bueno, acá en una infección, en una hematuria alta glomerular, en el sedimento urinario voy a tener cilindros hemáticos, ¿estamos? Y el 80% de los glóbulos rojos dismórficos, ¿sí? Entonces,
Si tengo un paciente que viene con hematuria, o que la mamá me dice que hace pis con sangre, yo simplemente con pedir una orina completa, yo ya sé si esa hematuria proviene del glomérulo o proviene de la vía urinaria baja. ¿Estamos? ¿Cómo lo sé? Por los glóbulos rojos, dismórficos y por la presencia de cilindros hemáticos. ¿Estamos? ¿Sí? O sea, no hace falta más nada que una orina completa para saber si es una glomerulonefritis o es tal vez una cistitis o una infección urinaria baja, ¿sí? O sea, no hace falta ninguna ciencia ni nada por el estilo. Acá les dejo para que se entretengan después con glomerulopatías, pero más que nada me gusta siempre remarcar la diferencia porque simplemente con una orina completa yo sé si es glomerular o no, ¿sí? Vamos con el nefrótico, ¿sí? Ya lo conocen mejor que yo, saben que es una proteinuria mayor a 50 o un índice de proteinuria creatininuria mayor a 2, ¿sí? Que se acompaña con hipoalbuminemia, que se acompaña con edemas y que se acompaña con hipercolesterolemia o hiperlipidemia. Hay una alteración en cuanto a la filtración, en cuanto al filtrado glomerular, por lo cual el paciente comienza con las proteinurias, eso lleva a la disminución de la presión oncótica, eso lleva a, bueno, la proteinuria lleva principalmente a la hipoalbuminemia, disminuyendo la presión oncótica, aumentando a nivel intersticial, el agua, digamos, a nivel intersticial, eso genera los edemas, y la hipercolesterolemia y la hiperlipidemia, ¿por qué se dan? En forma compensatoria para aumentar la presión osmótica al nivel vascular, lo que se va todo el líquido intersticial, digamos, lo que no hay proteínas. Claro, bueno, a raíz de la proteinuria, el hígado comienza ¿a qué? Por la hiperproducción del hígado. Produce, claro, esta hipoalbuminemia, ¿sí? Lo que hace es que el hígado comienza a producir la síntesis de proteína a nivel hepático, ¿estamos? Entonces, esta hipoalbuminemia estimula al hígado para que produzca proteínas, pero el hígado no produce cualquier proteína, el hígado produce lipoproteínas, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, eso lleva al aumento de los lípidos. Y además, eso es en cuanto al anabolismo. Y también existe lo que se llama en el hígado, acá se los puse, un catabolismo, ¿estamos? Que es un catabolismo lipídico, porque disminuye a nivel plasmático la lipoproteína lipasa, ¿sí? Así que, ¿por qué disminuye la lipoproteína lipasa? Porque es eliminada a nivel renal. Al ser una proteína, también la elimina. Entonces, disminuye el catabolismo de los lípidos y aumenta el anabolismo de las lipoproteínas. ¿Me sigue? ¿O si es un lío? No. ¿Me sigue? No sé si es un lío con el hígado. No, profe, sí, se Bien. entiende. Sí, se entendió, ¿no? Entonces acá tenemos el edema, la proteinuria masiva, la hipoalbuminemia, disminuye la presión oncótica, disminuye la perfusión renal y se activa el sistema, la hormona antidiurética, sistema renina-angiotensina-aldosterona, con el aumento de la hormona antidiurética. Entonces son pacientes que van a estar edematizados y no van a hacer pis. O la cantidad de pis que haga va a ser bastante poca, ¿sí? Porque justamente tenemos un aumento de la hormona antidiurética, ¿sí? Entonces son pacientes que se van a presentar con astenia, con anorexia, con irritabilidad, con vómitos, con diarrea, con todo lo que ustedes se imaginan. Sí, básicamente edemas, ¿sí? Perioral y en los miembros inferiores, y es un edema blando, es decir, que deja fobia. Entonces, exámenes complementarios, todo lo que se puedan imaginar con respecto a esto: orina, hemograma, función renal, colesterol, ¿sí? Triglicéridos, porque dijimos que aumenta el colesterol y los triglicéridos, lipidograma, si quieren también le puedo pedir, ecografía renal, ¿estamos? Todo lo que se les ocurra. Lo más importante de esto, además de saberlo, es que tienen que saber qué se trata y qué se trata con corticoides. La prednisona, ¿sí? Se da 2 miligramos kilo día o 60 miligramos por 4 a 6 semanas y luego se disminuye a 1,5 miligramos kilo días
en días alternos por 4 a 6 semanas más. Pregunta de examen, tratamiento del síndrome nefrótico. ¿Estamos? Con el nefrítico ya nos va un poco mejor, o por lo menos no es tan sindrómico, no es tan evidente los síntomas. Tenemos, sí, hematuria, proteinuria, hipertensión arterial y edemas. ¿Estamos? La hematuria no es tan significativa como el síndrome nefrótico, perdón, la proteinuria no es tan significativa como el síndrome nefrótico, pero sí tenemos hematuria, a diferencia del nefrótico que no la tenemos, ¿sí? Hipertensión, también a diferencia del nefrótico que no hay, ¿sí? Justamente al revés, en el nefrótico tal vez tengamos hipotensión, porque todo lo que es el líquido no está en el intravascular, está en el intersticial, ¿sí? Entonces, probablemente tengamos hipotensión. Acá vamos a tener hipertensión y vamos a tener edemas, pero los cuales no van a ser tan evidentes como el nefrótico por la misma proteinuria que no es tan evidente tampoco, ¿sí? Bueno, diagnóstico ya saben, anamnesis, antecedentes. No me quiero detener en esto, pues ya lo saben mejor que yo. Tratamiento está medio peleado, pero tal vez podríamos resumir la restricción de sodio y de agua, ¿sí? Pero tal vez algunos restringen más agua que sodio, bueno, pero en definitiva se restringe agua y sodio y los nefrólogos van viendo que restringen más o que restringen menos, ¿sí? Hay indicaciones de biopsia, pero bueno, ya se imaginarán que la biopsia es para pacientes que tienen síndromes nefróticos o síndromes nefríticos que no evolucionan de la manera que uno se espera, ¿cierto? Tiene una enfermedad sistémica, tiene una anuria prolongada, tiene un deterioro progresivo de la función renal, no mejoran con el tratamiento, en el caso del nefrótico no mejoran con la prednisona, ¿sí? Entonces, ahí son pacientes que tal vez tengan indicación de biopsia, ¿sí? Púrpura de John-Henoch, ¿sí? Se las nombro acá la púrpura de John-Henoch básicamente para que veamos más o menos todas las patologías que afectan los riñones, ¿sí? A nivel renal. Púrpura de John-Henoch, ¿quién se anima a decirme la tríada característica de la púrpura? ¿Quién se anima? Sí. Sí. Perfecto, ¿sí? Y la púrpura, acuérdense que se presenta en pantalón, ¿estamos? ¿Sí? Y la diferencia con la PTI, ¿cuál es? Que desaparece la vitropresión. No, la otra La no, otra. ninguna de las dos desaparece la vitropresión, Ah, yo pensé porque es que entonces sí. púrpura, Claro. Bien. púrpura, ¿sí? La púrpura no desaparece la vitropresión ¿Y en que ninguna de la las PPI era en adolescente o no? sí, puede ser una de las Y diferencias. eso dice la compañera que consume plaquetas. ¿Eh? Consume plaquetas la ¿Cuál? PPI. La La PTI, sí. PTI, sí, esa gran diferencia. ¿Estamos? Porque también se puede presentar con las púrpuras, las dos se presentan con la púrpura, tal vez la forma de presentación de la John-Henoch es más característica porque es en pantalón, pero en las dos se pueden presentar en los miembros inferiores, ¿sí? A veces las dos tienen dolor articular y abdominal, es más fuerte o es más la presencia en las púrpuras de John-Henoch, pero tal vez en las dos se puede presentar, pero acá lo más característico es que si yo le hago un recuento de plaquetas en la púrpura de John-Henoch, no va a estar disminuida, ¿sí? El recuento de plaquetas va a ser normales y entonces es la gran diferencia con la PTI. ¿Vamos? La PTI, la púrpura de John-Henoch se puede presentar como síndrome nefrótico o síndrome nefrítico, pero lo más frecuente es que se presente como nefrítico, ¿estamos? Porque va a afectar más que nada lo que es el glomérulo. Entonces, es más probable que se presente como nefrítico. La púrpura de John-Henoch, la evolución va a ser de buena evolución o de mala evolución de acuerdo a cómo afecte la función renal. ¿Estamos? Generalmente el pronóstico es muy favorable, pero depende básicamente de cuánto afecte o no la función renal, ¿sí? Por eso acá, plaquetas, ¿qué se ponen acá? Por eso acá el recuento de plaquetas
es súper importante coagulograma, también no nos debemos olvidar, porque puede ser alguna coagulopatía, ¿estamos? Son pacientes con petequias, que puede ser tal vez alguna coagulopatía y no ser ni una PTI ni una Jordan-Henoch, ¿sí? Generalmente se pide ecografías abdominales para chequear el tema abdominal porque pueden tener hemorragias digestivas, ¿sí? Y ecografías renales porque justamente afecta a nivel renal con hematuria generalmente, ¿sí? Bueno, el tratamiento es sintomático y por último, y así no los canso demasiado, estoy fijándome si queda una, no, falta. Casi por último vamos a ver el síndrome urémico hemolítico, ¿sí? Que ya lo conocen mejor que yo. Saben que hay una bacteria que es la E. coli 0157H7, que es liberadora de verotoxina y que produce una anemia hemolítica microangiopática. ¿Estamos? Si ustedes ya saben esto, ya saben todo el síndrome urémico hemolítico. Anemia hemolítica microangiopática. ¿Por qué una anemia? Porque se produce la hemólisis, literalmente, por las toxinas. Sí, es una anemia hemolítica. Bien, entonces se produce por la toxina, se produce en hemólisis. Y además, acuérdate que empieza con diarreas con sangre generalmente. Entonces también tengo una anemia ahí. Y hemolítica puntualmente porque se produce en hemólisis, ¿sí? Por la verotoxina, ¿sí? Y microangiopática. ¿Por qué es? Profe, hay una compañera, Camila, pone que reduce la luz endotelial. Sí, sí, en realidad es microangiopática porque afecta a los capilares, ¿estamos? Entonces, va a afectar a todos los capilares a nivel sistémico, de todo el cuerpo, ¿estamos? Pero principalmente los que están más cercanos a nivel intestinal, ¿sí? Entonces, yo tengo la pared intestinal, viene la bacteria, lo voy a hacer como más dibujito, viene la bacteria, come la pared intestinal y empezamos a hacer caca con sangre, ¿sí? Atraviesa la pared intestinal y se encuentra con un capilar, ¿estamos? No es que sale y se encuentra libre acá, no, se sale y se mete en un capilar. Y en ese meterse en un capilar genera pequeñas abrasiones, ¿sí? En lo que es la pared capilar, ¿estamos? Rompe esa pared capilar, produce como pequeñas lastimaduras en la pared capilar, y ustedes saben que si se rompe, si se lastima un capilar, ¿qué hay? ¿Qué pasa con las plaquetas? ¿Qué hacen las plaquetas? ¿Se consumirían, profe? Claro, producen agregación plaquetaria, ¿estamos? Van rapidito a tapar esa lesión que tiene el capilar, ¿estamos? Entonces, yo tengo, imagínense, en todas las plaquetas, tapando todas las lesiones de todos los capilares del cuerpo, voy a tener una trombocitopenia, ¿o no? ¿Estamos? Entonces, por eso la trombocitopenia que ustedes leen abajo, ¿sí? Y al tapar esa pared lastimada del capilar, la tapa, se pone una arriba de la otra, hace que la luz del capilar en esa zona disminuya. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces tengo un capilar que viene bien y en esa zona está la luz disminuida porque está la agregación plaquetaria, vuelve después a tener su tamaño normal y sigue, ¿sí? En esa zona, yo se las hago muy dibujito animado, pero esto sucede en todo el cuerpo, esta zona donde está disminuida la luz del capilar, por ahí viene ¿quién? ¿El glóbulo? ¿Qué glóbulo viene a pasar por el capilar? Bien, viene el glóbulo rojo, viene muy contento, pero a la hora de tratar de pasar por ese lugar donde la luz del capilar está más chiquito, ¿puede o no puede? No, ahí se rompe. Y ahí se tiene que romper. ¿Estamos? Entonces, por eso es una anemia hemolítica, microangiopática, trombocitopénica. ¿Estamos? ¿Se entendió? Reviendo. Ustedes sabiendo esto, van a entender por qué yo voy a pedir un frotis de sangre periférica, voy a ver glóbulos rojos crenados, ¿sí? Probablemente, cuando pida el frotis, y van a entender todo lo otro. ¿Estamos? Bueno, acá está toda la explicación que les acabo de dar. Entonces, el cuadro comienza generalmente con una gastroenteritis. Hay cuadros de síndrome urémico hemolítico sin diarrea,
y hay descriptos en la bibliografía, pero la mayoría se da con diarrea con sangre, por lo que acabamos de ver, que la bacteria rompe la pared intestinal, suele ser sanguinolenta, aparece fiebre, vómitos, dolor abdominal, y por eso el paciente está pálido, está pálido porque tiene una anemia hemolítica de aquellas, ¿sí? Entonces el paciente como va a estar recontra mil pálido, va a ser un fantasma, va a estar irritable, va a estar débil, va a estar letargado, porque encima que tiene diarrea, tiene anemia, ¿sí? Tiene las dos cosas juntas, ¿estamos? Y como esta bacteria afecta a nivel renal, produce oliguria, anuria, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, a nivel de exámenes complementarios, que voy a pedir hemograma, porque voy a ver la anemia, voy a pedir un frotis, porque voy a ver glóbulos rojos crenados, voy a pedir una función renal, porque probablemente esté afectada, puedo pedir un ionograma, porque tiene diarrea, esto ácido base, una orina, estamos, si tengo la suerte de que haga pis, puedo solicitar una orina, coprocultivo, porque necesito ver qué bacteria es, ¿sí? Si es la E. coli, y puedo pedir anticuerpos, antivirotoxinas en sangre, ¿sí? Bueno, y una ecografía renal. Diagnóstico ya sabemos, o sea, tenemos un paciente con diarrea con sangre, pálido, anémico, trombocitopénico, insuficiente renal, con glóbulos, con hematíes fragmentados en el frotis, ya está, ¿sí? Bingo, no hace falta más nada. Tengo un síndrome urémico hemolítico. Y bueno, el tratamiento, ya saben que en este caso de los pacientes estos, y en muchas diarreas, en la mayoría de las diarreas no se usa antibiótico, ¿sí? Y sí se hace como un tratamiento sintomático. Si tiene mucha afección renal, hasta llegar al grado de la insuficiencia renal, se solicita la diálisis peritoneal. Si tiene una anemia se transfunde y así. Vamos viendo qué es lo que va necesitando. Si tiene trombocitopenia, se transfunden plaquetas, ¿sí? Entonces es más sintomático y más artesanal porque de acuerdo a lo que necesita es lo que se va a ir haciendo, ¿sí? Como para ir terminando, vamos a ver lo que es el daño renal propiamente dicho. Vamos a hacer un repaso porque ya los recontra saben. Ya saben que el daño renal puede ser, en este caso sí, puede ser agudo y puede ser crónico. El daño renal agudo es aquel daño renal que se produce en muy poco tiempo, ¿sí? Ya vamos a ver. Ya les voy a mostrar este cuadro. Pero bueno, las causas, lo que más me interesa que sepan es que puede ser por causas prerenales, por ejemplo, una deshidratación, puede ser por causas renales, por ejemplo, un síndrome nefrótico nefrítico, o puede ser posrenal, no sé, alguna, qué sé yo, vejiga neurogénica, un reflujo vesicoureteral, ¿sí? Todo lo que esté más allá del riñón, ¿estamos? Entonces, las causas de afección renal no solamente son renales o nefrotóxicas, sino que también la gran mayoría y en pediatría son pre, ¿sí? No, más que nada, la clasificación, a ver, esperen. Acá, exámenes complementarios, bueno, anamnesis ya saben, ¿no? Examen físico. Esto nos va, la anamnesis más que nada nos va a orientar a que si pensar si es una prerenal, una renal o una posrenal, y por supuesto de acuerdo a prerenal, renal y posrenal, va a ser el examen físico que yo voy a realizar y va a ser los métodos complementarios que yo voy a pedir, ¿estamos? Urea, no puse la creatinina, pero urea, creatinina, hemograma, ionograma, estacio base, calcio, todo lo que tenga, lo que sea referido a la función renal. Indicaciones de diálisis, daño renal agudo, sobrecarga de volumen, ¿sí? Los nefróticos, por ejemplo, o los síndromes urémicos hemolíticos, por ejemplo, las hiperpotasemias con trastornos ya en electrocardiogramas, las acidosis metabólicas, ¿sí? Los tóxicos por ingestión de tóxicos, ¿sí? Hay medicamentos, hay drogas que son nefrotóxicas y que producen daño renal agudo, ¿estamos? Y este cuadro que más o menos, se lo va a clasificar de acuerdo a estos criterios que se lo diagnostica Rifle: riesgo, lesión, insuficiencia, pérdida, insuficiencia renal terminal, ¿estamos? De acuerdo al filtrado glomerular, perdón, y de acuerdo a la diuresis, ¿sí? Yo tengo riesgo de daño renal
cuando tengo una disminución del flujo, del filtrado glomerular de entre 25 y 50%. Yo tengo lesión renal si tengo una disminución del 50 al 75. Tengo insuficiencia si es más de 75. Tengo pérdida directamente de la función renal cuando esta insuficiencia me dura más de 4 semanas, ¿sí? Y tengo una insuficiencia renal terminal cuando me dura más de 3 meses, ¿estamos? Y lo mismo con la diuresis, ¿sí? Es más o menos una clasificación. Y el otro es la insuficiencia renal de tipo crónica, que ya hablamos cuando tenemos un daño renal de más de 3 meses de evolución, ¿estamos? ¿Sí? Hoy hablaba con los chicos y para tener un daño renal crónico y realmente una pérdida de la función renal o una pérdida del filtrado glomerular, tengo que tener un daño muy grande a nivel renal porque son órganos muy nobles los riñones. Entonces, debe exceder más del 50% de la pérdida de toda la población de la nefrona para que un paciente me desarrolle insuficiencia renal crónica. O sea, el daño renal debe ser muchísimo para necesitar una diálisis, ¿sí? Porque generalmente son órganos, como les dije, muy nobles que necesitan un daño gigante para dejar de funcionar, ¿sí? E incluso así, tal vez le hacemos diálisis por un tiempo y de ahí a veces, como en el caso del síndrome urémico hemolítico, se hace diálisis peritoneal y después vuelve de nuevo el riñón a cumplir con la función que corresponde, ¿sí? ¿Cuáles son las causas en pediatría de las insuficiencias renales crónicas? Son las malformaciones congénitas, las uropatías obstructivas, la nefropatía por reflujos, y todo esto es lo que estuvimos viendo, ¿sí? Todas estas patologías por reflujo que no se controlan, que no hacemos cisturetro, que no hacemos centellograma renal, que las dejamos pasar, hitos recurrentes, ¿sí? Todas estas cosas que las dejamos pasar y no las controlamos, nos pueden llevar a tener en estos pacientes insuficiencia renal crónica, ¿sí? Bueno. Y para terminar, para que tengan en cuenta este cuadro, a que llamamos oliguria, a que llamamos anuria, a que llamamos poliuria, ¿sí? En el lactante, que es lo más frecuente, de 0 a 1 mililitro kilo hora es oliguria, anuria menor a 0,5 y poliuria mayor a 3, ¿estamos? Y el niño mayor, ahí la tienen para que la vayan viendo y comparando, ¿sí? Bueno, la última parte fue como muy rápido porque ya lo recontra saben, así que yo lo que sí les quería hacer todo un repaso, pero hacer más hincapié en lo que es infección urinaria. ¿Estamos? ¿Alguna duda puntual que me quieran consultar? ¿Están mareados o mareadas? No, doctor, todo ¿Se bien. durmieron? Profe, Sí, estoy sola, sí. la tasa de filtrado normal, ¿de cuánto es? Acá, a ver. Para decir anuria, vos me decís La normal. de la diuresis. Ajá, sí. Sí, nosotros hablamos que anuria siempre es entre 1 a 3. Entre 1 a 3 mililitros kilo hora. Pero acuérdense que depende de en qué unidades también la midan, ¿sí? Si hablamos de mililitros kilo hora, lo normal es de 1 a 3 horas, no en 24, ¿sí? Por hora. Bien, gracias. Bueno. ¿Estamos? Sí, Sí, perdón por la teoría y por tanta info, pero mi objetivo principal era que más o menos les quede claro lo que es infección urinaria, que es lo más importante en pediatría. Después lo otro no es que no sea importante, pero tal vez las otras patologías las vamos viendo junto con un nefrólogo, tal vez no lo vemos tan solos. Lo que es la infección urinaria sí, estamos como más solitos en eso y en eso tenemos como que saber bien qué hacer, ¿sí? Así que bueno, los dejo, sí.
Disculpe, una consulta con respecto a la ecografía que se hace después del primer episodio de ITU. Sí. ¿Se hace antes de la implementación de la terapia antibiótica empírica o una vez iniciada, luego, digamos, con respecto al Sí. tiempo? No hay nada en cuanto de eso en cuanto al consenso, pero la mayoría de los pediatras lo que hacemos es que cumpla el tiempo de tratamiento antibiótico que le hayas indicado, ¿sí? Y una vez que lo haya cumplido, recién hacer la ecografía. No sé si contesté la pregunta. Sí, gracias. Cumplir, nosotros generalmente, como ven en el consenso, nos habilita a hacer entre 3 a 5 días, nosotros, la mayoría no se anima y hacemos 7 días, pero supongamos que vos le hayas indicado 3 días, bueno, hace 3 días de antibiótico, al cuarto día se hace la eco. Entonces, gracias. Bueno, los dejo y las dejo. Vayan a comer, vayan a aumentar la glucemia. Buen provecho, Doc. Gracias. Nos vemos, Doc, igualmente. muchas gracias. Que descansen y bueno, pues si no, cualquier otra duda, le dicen los chicos están conmigo o mandan por el grupo o mandan por privado, no hay problema. Bueno, Que muchas descansen. Chao, Doc, que me Buenas noches.